México está en un lugar muy oscuro en este momento donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial se han enfocado en promover políticas y acciones que generen una percepción falsa en la sociedad de que hay mejora o hay acciones puntuales en contra de la delincuencia, en contra de la violencia, cuando la realidad es que no los hay. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos a través de publimetro.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto en el suplemento Nueva Mujer. Soy Pilar Presa. Me da muchísimo gusto recibir a mi invitada en este marco de entrevistas en donde abordamos los diferentes temas que son urgentes, o al menos tratamos de tocar algunos de ellos. Con la cercanía del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tengo el gusto de recibir a la activista, cofundadora de Reinserta y también escritora, Saskia Niño de Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Tuvimos el placer de verte recientemente en el evento de las 60 mujeres que mueven México. Te platicaba fuera del aire que me llamaba mucho la atención esta conciencia tuya del respeto al otro, de la empatía, de buscar siempre esta conciliación, ¿no? Y quería platicarlo contigo porque a veces se percibe, y no quiero decir con esto que esté juzgando esa parte, pero a veces se percibe como que este movimiento es de esta lucha, sí, lucha, pero a veces también un poco el enojo, ¿no? Y no es nada más eso, es también buscar conciliar y buscar un mejor lugar, en este caso para las mujeres, ¿no? Sin duda, justo en ese evento algo de lo que hablábamos mucho era cómo estamos abordando el tema de la construcción de paz en México. Y yo estoy convencida que en México seguimos como muy trabados, accionando desde el enojo en un sistema muy punitivo, donde uno ni siquiera damos pie a la conversación, porque hay tanto el enojo que no nos atrevemos a hablar de la conversación, de los temas incómodos que se tienen que hablar. Ejemplo, violencia sexual infantil, y cómo estamos encarcelando a quienes agreden a los niños sexualmente, pero no estamos tratándolos para nada, y entonces cuando salgan de la cárcel van a seguir violentando a los niños. Pero ¿cómo te atreves a hablar de los derechos o de las necesidades de una persona que es pedófilo, por ejemplo? No, es que si no lo hablamos no vamos a lograr nada. Es lo mismo por el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Metamos a las cárceles a los feminicidas, perfecto, sin duda tiene que haber un castigo y tiene que haber justicia, pero yo estoy preocupada por las 11 mujeres que van a matar mañana también. Y si no empezamos a hablar de por qué en México los hombres y las mujeres matan a mujeres por el hecho de ser mujeres, entonces vamos a garantizar que mañana va a haber 11 mujeres asesinadas en este país, ¿no? Entonces, la propuesta un poco de lo cual de pronto creo que hay que hablar es la construcción de paz. Implica que nos enfoquemos en eso, en la construcción de paz. Lo hemos visto en otros países como Colombia, por ejemplo, que tiene que ver con, bueno, qué tanto es enfocarnos en la justicia y la punitividad, o qué tanto es enfocarnos en lo que nos sume como sociedades del pensamiento colectivo y no individualista. México está en un lugar muy oscuro en este momento donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial se han enfocado en promover políticas y acciones que generen una percepción falsa en la sociedad de que hay mejora o hay acciones puntuales en contra de la delincuencia, en contra de la violencia, cuando la realidad es que no los hay. Estamos llenando las cárceles muchas veces de gente que ni la debe ni la teme, porque el sistema de justicia penal es sumamente corrupto en nuestro país, y estamos creyendo y dándole como una cuchara de medicina a la sociedad diciendo, ay, ya aumentamos la pena, como si eso fuese una solución, ¿no? Entonces yo cuestiono, y en este 8M y en este mes donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, sin embargo también reflexionamos en los diversos espacios en los cuales somos partícipes, ya sea de medios de comunicación o en el café con las amigas, también es importante, dónde está la realidad de las mujeres hoy en este país, y el panorama en México es muy desolador.
Y justamente esas que hablamos, ¿no? De que a veces percibimos como que hay un avance, pero de repente salimos a la calle ese 8 de marzo y volvemos a ver ese juicio ante quienes esta impotencia de que no tienen a sus hijas, de que ni siquiera saben en dónde están, pues desahogan esta frustración en una pinta, ¿no? En un grito, y quisiera volver a esa Saskia que está buscando esa paz, esa empatía de nuestras autoridades en entender que no es juzgar a alguien porque está pintando, es realmente escuchar por qué, lo que hablabas, ¿no? ¿Por qué está pintando? ¿Qué estamos haciendo? Claro, hay una película maravillosa en Netflix ahorita que se llama Ruido, que vale la pena que en este mes todos y todos la veamos, porque creo que ejemplifica emocionalmente muy bien, no solamente, sí, lo evidente de la corrupción en la policía, las alianzas entre la policía y la delincuencia organizada, etcétera, pero más que nada como la parte emocional de impotencia de una mujer que está buscando desesperadamente a su hija, ¿no? Y yo creo que el 8M y salir a las calles a marchar siempre es ese recuerdo que nos humaniza. Y eso creo que tiene que ser muy importante. ¿Por qué marchan? ¿Por qué? Porque si no nos volvemos el país de las cifras. Entonces, esos momentos para quienes marchamos y hacemos todo por sí salir a ese día a marchar y ver esos rostros de desolación en las mujeres que en efecto están con una hija asesinada, una hija desaparecida, el ver a esas mujeres, a esas niñas cada vez, ¿no? Adolescentes que marchan con miedo de decir, este es el país que me toca a mí, yo tengo miedo de salir a la calle, yo tengo miedo de ir en la noche a bailar, yo tengo miedo, y eso no debería de pasar. Entonces creo que días como el 8M y meses como este nos deben de recordar que es importante que humanicemos, porque solo humanicemos vamos a realmente enfocarnos en lo que es importante, que es cambiar el sistema de justicia penal. Yo creo que hoy la gran deuda que tiene este país para con los ciudadanos y con las ciudadanas es el funcionamiento de un sistema de justicia penal donde no predomine la corrupción, donde no predomine la impunidad, porque a veces decimos, bueno, pero aunque haya violación al debido proceso y aunque haya corrupción, pues con tal de que se metan a la cárcel a los malos. No, porque en el sistema que no funciona también estamos no defendiendo a las víctimas y a las sobrevivientes, ¿no? Y eso es lo que vemos también en las marchas. Tienes historias de mujeres que te cuentan cómo han tenido que afrontar el sistema de justicia penal post el asesinato de su hija, por ejemplo, y se vuelve el infierno en versión 2, ¿no? De la historia del asesinato. Pensarías que el asesinato de una hija es lo peor que te puede pasar y luego te tienes que afrontar con el sistema de justicia penal en este país y no das crédito cómo son tratadas las víctimas en este país. Entonces, si hay algo que tenemos que entender es el funcionamiento de un sistema de justicia penal humano. Y lo quiero repetir, humano, ¿no? El que ese ministerio público que te recibe a las 3 de la mañana tras haber sido violada, llegas golpeada, violada, lastimada, no le dé flojera atenderte, porque eso es lo que pasa en este país, ¿no? Esa mamá que llega diciendo mataron a mi hija y mi hija no aparece, no diga ya se acabó mi turno, regrese en otro momento, o siéntese así a esperar con la esperanza de que te hartes de esperar y te vayas y no me generes más trabajo. Porque eso es lo que pasa en nuestro sistema de justicia penal. También en nuestro sistema de justicia penal, ante la ausencia de un sistema que funciona, lo que está sucediendo mucho es estamos metiendo a la cárcel a la gente sin realmente hacer una investigación puntual. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente en la cárcel que está acusado por ciertos delitos, no acusados por otros, que deben de estar acusados por otros delitos, ¿no? Hay mucha gente por robo, por ejemplo, que se dedicaba a secuestrar, o hay gente que está en la cárcel por un homicidio, pero realmente hay 5 homicidios. ¿Y eso qué quiere decir? Que una víctima encontró justicia, las otras 4 no lo van a encontrar porque esa persona ya está en la cárcel, ¿no? Entonces hay que hablar de inteligencia penitenciaria, hay que hablar de los temas que nos incomodan, porque hay la
falsa percepción de que estamos defendiendo a los criminales, cuando realmente considero que lo que estamos haciendo es buscando alternativas a lo que hoy está pasando en el país, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, porque incluso te decía fuera del aire, ¿no? O sea, has escrito libros, El infierno tan temido, el del secuestro, ¿no? Maldita entre todas las mujeres, hablando del feminicidio, pero también estás trabajando en el debido proceso y la dignificación carcelaria, que es de lo que me hablas ahora, ¿no? Y eres cofundadora de Reinserta, que me platicabas también, ha tenido una evolución, porque lo que realmente buscamos es, y quiero que me lo compartas, porque leemos Reinserta y pensamos, no, la reinserción, pero no, hay más. ¿Qué están haciendo con esta asociación? Sí, Reinserta es una organización que busca trabajar con niñas, niños y adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal. Trabajamos, por ejemplo, con maternidad en prisión, especialmente con un enfoque hacia el derecho superior del menor que nace y vive en prisión con su mamá, o el menor cuyos papás están en prisión, ¿no? Porque en México tenemos más de 500,000 de niños y niñas que entran a las cárceles diario del país para poder tener una relación o una visita con su mamá, con su papá, con su abuelito, con su abuelita, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con estos niños? ¿Qué están viendo esos niños? ¿Y cómo estamos salvaguardando la integridad de estos niños? Por un lado. Por otro lado, también mencionarte que estamos trabajando muchísimo el tema de sobrevivientes. Algo que hemos visto al trabajar muchos años en reinserción social con adolescentes en conflicto con la ley, que ese es el tercer eje, es todos fueron víctimas en algún momento en su vida, ¿no? Entonces decidimos hace 2 años ya abrir en Reinserta un área que atiende a niños sobrevivientes de delitos de alto impacto, desde un enfoque jurídico y psicológico. Trabajamos niños sobrevivientes de abuso sexual, secuestro, trata, feminicidio indirecto, por ejemplo. Y eso es muy importante porque estamos hablando de la justicia y estamos hablando de la psique, y la parte de la salud mental es bien importante en el futuro de estos menores, ¿no? En el cómo afrontan su propio trauma, su propio duelo, su propio dolor y el rol que tienen en la sociedad, aún siendo víctimas, aún siendo sobrevivientes de la misma sociedad. Y por último, trabajamos con la reinserción social en materia de menores de edad. En México tenemos un problema brutal en materia de reclutamiento infantil por parte de la delincuencia organizada, y tenemos a niños que salen a los 16, 17, 18, 19, 20, 21 años de haber pasado una pena privativa en un centro, en una comunidad de adolescentes en conflicto con la ley, perdón, y sin mucho futuro, o con futuro muy dirigido hacia la delincuencia otra vez, ¿no? Entonces ahí cómo podemos generar oportunidades también para quienes están en la disyuntiva de regresar o no a la delincuencia organizada. Y en esta búsqueda que tú estás haciendo y en toda esta preparación que tienes previa, porque estudias psicología, porque tienes una maestría en todo este asunto el tema penal, ¿no? Una especialidad. Una especialidad, perdón. Platícame, ¿cómo podemos nosotros como sociedad sumarnos o ayudar o incluso informarnos? Porque sí, a veces creo que, y un poco la retroalimentación que tengo yo de la gente que nos ve es, sí, que sabemos que existe y queremos hacer algo, pero a veces nos frustramos porque no pasa nada y sigue pasando y no puedo acudir al gobierno porque no tengo cómo acudir. O ¿cómo podemos sumarnos a este plan de poder mejorar, como dices, desde el cimiento, ¿no? A mí me preocupan esas 11 mujeres que van a matar mañana. Por eso me estoy preocupando también por cómo se está tratando de mejorar un poco al agresor, ¿no? Yo te diría como la congruencia en cuanto a el razonamiento que tenemos como seres humanos hacia cómo accionamos en el día a día. A veces estamos esperando como el gran plan de acción y sin duda tienen que haber acciones muy puntuales por parte de los gobiernos y de las autoridades en combatir la corrupción, por ejemplo, ¿no? En combatir la violencia de género, la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero también tiene que ver con lo que hacemos nosotros, nosotras, en el día a día como sociedad. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Subí un podcast, yo tengo un podcast que se llama Privadas de la Libertad,
y normalmente entrevisto a personas que están privadas de la libertad, y ella ha entrevistado asesinos seriales, secuestradores, inocentes en prisión, una mujer que fue violada terriblemente y luego asesinó y cortó en cachitos a su violador, o sea, subo un poco de todo. Y se me ocurrió subir un capítulo de un policía custodio, ¿no? Porque son parte del sistema penitenciario. Y los primeros comentarios fueron: es un capítulo perdido, yo no lo voy a ver, porque, pues, ¿cómo te atreves a darle voz a un policía, ¿no? Y es como, a ver, güey, piensa tantito lo que estás diciendo. O sea, sí le puedo dar voz a un asesino serial, pero no te puedes dar a la tarea de escuchar un policía, ¿no? Un policía. Y entiendo que hay una percepción en México de que la policía es mala, de que la policía es corrupta, de que la policía, muchísimas cosas. Pero si seguimos en el discurso donde odiamos a la policía y la policía es mala, ¿cómo vamos a reparar ese discurso? Y aquí me pareció impresionante con el podcast, porque ni lo vamos a escuchar. Es como, no saben el policía tan increíble que es Alejandro y su perro K9, que entrevisté, que sí, en una policía donde mucha es corrupta y mucha es injusta y es violenta, también hay, ¿no?, héroes, pero ya ni nos atrevemos a hablar de ellos, ¿no? A eso me refiero, con que estamos como demasiado encabronados y toda la policía es una mierda y es como, no, a ver, espérense, ¿no? También no toda la gente que está en la cárcel es buena y toda la gente que está en la cárcel es mala, pero ya prejuzgamos, ya estamos, como, sí, estamos muy metidos en este odio, en este enojo, como si eso nos sumara como sociedad, ¿me explico? Entonces yo diría que el primer acto que hay que hacer es cómo acciono yo en mi día a día. Marcho, pero a la vez, me refiero a mujeres que se acuestan con muchos hombres como putas. Marcho, pero tengo un hermano que sé que le pega a su esposa y no hago nada al respecto, o creo que la esposa se lo merece. Marcho, pero si me paran, pues, doy la mordida que tengo que dar para que el policía siga siendo un policía corrupto. O sea, creo que el gran cambio, el gran análisis que nos hace falta en esta sociedad es ese, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi trinchera, desde mi día a día, por ser el cambio que deseo ver en este país? Porque de repente sí veo mucha incongruencia. Querida Saskia, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero me quedo con eso, me quedo con este mensaje que diste en ese evento sobre el dejar el odio, ¿no? El sentarme un poquito a ser congruente y empezar en mí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame, ¿hay algún plan para este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que nos podamos sumar? Igualmente nos vamos a sumar a tu podcast para escucharlo, y creo que también es bien importante escuchar esas historias, porque hablamos sin conocer y nada más decir si está en la cárcel es porque es malo, y no, a lo mejor sería interesante y muy enriquecedor para todos escuchar esas voces y esas historias, ¿no? Claro. Pues yo me han invitado a algunos grupos que van a marchar. Yo normalmente en otros años Reinserta ha tenido un contingente puntual dentro de la marcha, pero este año vamos a marchar solas. Voy a marchar, yo creo que con mi novia y con mi hija, quizá, dependiendo cómo vaya viendo yo las cosas. Y nada, ¿no? Creo que justo en el 8M y la marcha es un momento de unión, es un momento de no importar a qué clase social perteneces, a qué estado perteneces, cuál es tu lucha puntualmente, si estás con el tema de los feminicidios, el tema de los desaparecidos, el tema de la violencia sexual, no importa, somos mujeres, y creo que el constante recuerdo es: somos mayoría en México, somos el 54%. Entonces, si existiera una unión entre nosotras, creo que podríamos tomar control de este país. Entonces, esa es la reflexión con la cual yo me voy en este 8M. Muchas gracias, querida Saskia, por acompañarnos hoy en Nueva Mujer Talks. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye.